tardes, Buenas doctor. tardes, doctor. Les va. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Bien, muchas gracias. ¿Y Ah, usted? bueno. Tenemos Muy cinco- buenas, doctor. Buenas, Andrés, ¿cómo está? Tenemos 5 minutos mientras se conectan los demás, 3 minutos y empezamos. Vale, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muchas gracias, doctor. Profe, buenas tardes. Cordial saludo. Hola, Mario, ¿qué tal? Bien, sí, señor. ¿Cómo está? Doctor, es que ayer por mis fallas en el internet me dio ingreso a las 6:20 y pues ya el doctor no me dejó ingresar. No digas eso porque yo dejo ingresar a todo el mundo, así entre las 7, 7:30. Pero no, doctor, no me daba el ingreso. De hecho, Sí. yo le escribí a Mario Hay gente para que ver si entra porque después de las 7 a las 7:30 e ingresa. me decía, espere que el anfitrión le dé ingreso. Y yo, bueno, Yo todo el tiempo estoy admitiendo. bueno, gracias, doctor. Quizá falla en mi operador. Bueno. Bueno, ¿y cómo vamos con las lecturas de la sentencia? Bien, doctor. Bien, doctor. Dándole, profe Duro. Ahora vas a poner otra vez. Bueno, ya llevamos por lo menos una. Ya casi, doctor. Bueno, ese ejercicio lo vamos a hacer de una vez mañana. Hoy vamos a hacer ese ejercicio, mañana. No, que no. Que sí, que sí. Ya dije que Para no. ya, Es para que no se caiga donde mi tía. Porque es más largo. Solo por eso te lo cojo. para poder... Mi doctora Luz Garay, para que esté Entonces, les voy- pendiente. Estaba yo aquí viendo el grupo y su merced le estaba dando era entrar a la clase de 8 a 10. Entonces, por eso no podía entrar a la primera hora de clase con el doctor. ok. Entonces, para que la doctora esté pendiente y no le ocurra, no le va a ocurrir. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a enviar a nuestro representante de curso, a Mario, el listado de los integrantes de cada grupo, para que él nos envíe cómo están conformados los grupos para el día de mañana. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, grupos máximo 6 personas. Máximo 6 personas. Ok, profe. ¿Ya revisaron la guía? La manera como vamos a desarrollar el ejercicio. Sí, doctor, sí, señor. Bueno, entonces, Ese ha sido el tema de esta semana, doctor. bueno. Listo. Bueno, entonces voy a remitirme un poco al ejercicio que dejamos el día de ayer, a ese mapa conceptual que ustedes desarrollaron y que vamos a socializarlo el día de hoy. Sin embargo, para desarrollar ese ejercicio y para efectos de la huelga, entonces vamos a tener en cuenta algunos conceptos relacionados con el tema Bianca versus Agda. Entonces, lo primero es establecer los conceptos o la definición de servicio público y servicio público esencial. Entonces, como vimos el día de ayer, el Código Sustantivo del Trabajo nos trae una definición en la cláusula 429 respecto a el concepto de huelga. Y allí nos dice que es toda actividad que, es la suspensión colectiva pacífica y temporal por parte de los trabajadores con fines económicos y profesionales, siguiendo unas ritualidades o unas etapas que establece nuestro Código Sustantivo del Trabajo. A renglón seguido nos trae, digamos, un listado de cuáles son en el artículo 430, el concepto de servicio público y cuáles son los servicios públicos definidos por el legislador. Y para ello debemos tener clara la diferencia entre servicio público y servicio público esencial. ¿Qué nos trae como definición el Código Sustantivo del Trabajo respecto al servicio público?
Entonces nos dice que es toda actividad desarrollada tanto por el Estado o los particulares con un régimen especial con el fin de satisfacer las necesidades de un conglomerado social. Ahora les pregunto, ¿cuál sería la definición o la diferencia con el servicio público esencial, a juicio de ustedes, de acuerdo a esos conceptos que vamos a desarrollar en el Doctor. ejercicio de mañana? Doctor Edgar Carranza, el esencial tiene que ver con situaciones prioritarias para la comunidad. Sí. Por ejemplo, la salud, digamos también para personas de la tercera edad y discapacitados. Listo. ¿Qué otro concepto merece? Listo, Edgar, gracias. ¿Qué otro concepto tendríamos sobre este particular? Yo tengo uno que se refiere a o sea, es esencial cuando la actividad que lo conforma contribuye de modo directo y concreto a la protección de bienes o a la satisfacción de intereses o a la realización de valores ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales. Ello es así en razón a la preeminencia que se reconoce en los derechos fundamentales de la persona y de las garantías dispuestas para su amparo con el fin de seguir su respecto y efectividad. Sentencia C450, 1995. Listo, bueno, ¿qué otro concepto? Gracias, Olga. ¿Qué otro concepto tenemos por allí sobre servicio público esencial? Que es manejado por el Estado, profe. ¿Solamente por el Estado? Pues es el jefe el que domina ¿y qué? El que administra las entidades públicas. Sí. Y como la finalidad de tener cobertura de todos los servicios que se le prestan a los ciudadanos. Listo, pero recuerden que hay una diferencia entre servicio público propiamente dicho y servicio público esencial. Entonces, para aquellos que les gusta la definición o tomar apuntes, entonces vamos a señalar y a partir de ese presupuesto analizaremos el tema de la causal primera que invoca a Bianca para señalar que servicio público esencial es aquel que sin su prestación se pone en riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas. Entonces, es necesario tener, digamos, clara esta definición con la diferencia del servicio público. ¿Lo puedes repetir? Código sustantivo del trabajo. Dime. ¿Lo puedes repetir? El servicio público. Es aquel servicio público esencial. Es aquel que sin su prestación se pone en riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas. Listo, esa es la definición de servicio público esencial para que la tengamos ahí en cuenta y para que ustedes lo puedan fundamentar para defender los argumentos que ustedes van a mencionar el día de mañana. Ahora bien, es necesario tener, digamos, claridad respecto a la huelga. Digamos que la huelga nos trae allí la definición desde el punto de vista legal, el Código Sustantivo del Trabajo y la regulación que nos trae la cláusula 56, donde establece, digamos que se garantiza el derecho a la huelga, salvo en los servicios públicos esenciales. Desafortunadamente, en nuestra legislación, digamos que no hay una regulación específica donde establezca de manera taxativa cuáles son esos servicios públicos esenciales. Entonces, allí nuevamente el legislador ha incurrido en una omisión legislativa, como quiera que no has expedido una ley, el Congreso de la República, para señalar de manera taxativa cuáles son esos servicios públicos esenciales. Por eso la complejidad del caso de analizar y entre argumentos, digamos, de tipo jurisprudencial, ha esgrimido, digamos, tanto a Bianca como el mismo sindicato de ACTAC para defender cada uno de esos intereses, como quiera que no hay una ley que especifique de manera taxativa cuáles son esos servicios públicos esenciales. No obstante lo anterior, hay ciertas leyes que de manera independiente han catalogado como servicio público un servicio específico. Entonces, si nos remitimos a la Ley 100 del año 1993, esta ley nos establece que el servicio de la seguridad social es un servicio público esencial, especialmente en temas de salud
y en tema de reconocimiento de prestaciones económicas relacionadas con pensión de vejez, pensión de sobrevivientes cuando tengamos el escenario de una persona que goza de una protección constitucional y eventualmente también en aquellos escenarios donde se le vaya a reconocer una pensión de invalidez a aquella persona que goza de una protección. Digamos que ese sería un ejemplo de una ley en la que el legislador determinó de manera específica que la seguridad social en estos eventos ya mencionados se considera un servicio público esencial. También la ley que regula los servicios públicos domiciliarios establece también en la misma normativa que se consideran unos servicios públicos esenciales. Y allí podríamos citar otro tipo de servicios públicos que el mismo legislador los ha considerado de manera independiente, que se consideran un servicio público esencial. Ahora bien, ¿cómo está arreglado el tema de la huelga en el sistema de la OIT de acuerdo a lo que ustedes han podido investigar? Recuerden que allí hay, si han leído, digamos, la guía, hay unos conceptos básicos que ustedes han debido o tienen que desarrollar para poder, digamos, argumentar las ideas mañana. Y también hay unos links donde van a ustedes a identificar allí cuál fue el manejo que se le dio a este proceso desde los medios de comunicación para poder, digamos, tener una fuerte carga argumentativa más allá de lo jurídico, en el sentido de si realmente por el hecho de que Avianca, como en aquella época era de las empresas que más pautaba en los medios de comunicación, tuvo alguna injerencia en la decisión que se tomó, tanto de primera como de segunda instancia. Entonces, esos links también vamos a leerlos, vamos a ingresar a ellos para que puedan tener un poco de argumentos sobre las causas que ustedes van a defender. Olga. Doctor, si me permite, discúlpeme. Sí. Yo encontré otra serie de leyes respecto pues, de la condición de servicio público esencial, ¿cierto? Y para el caso que nos atañe, que es lo de Avianca, dice que existe la ley 105 del 93 y con las normas que lo modifiquen o sustituyan, la ley 336 de 1996. Y eso lo habla la misma sentencia, sí. Sí, señor. Bueno, pero es ese, digamos, más allá de que en este caso la ley que acabas de mencionar establezca que el servicio público de transporte aéreo se considera esencial, hay que mirar, digamos, el contexto del caso y a partir de la definición que les di. Entonces miremos si realmente la no prestación del servicio público de transporte aéreo se puede configurar como esencial en el entendido que sin su prestación se podría poner en riesgo la salud, la vida o la seguridad de los usuarios de esta aerolínea. Entonces, ese es un tema que ustedes van a profundizar y analizar sobre esta definición. Edgar. Doctor, lo que yo pude evidenciar, pues lo que llevo en el análisis de la sentencia, sí. Avianca hace énfasis en unos comentarios o en unos links, como usted lo acaba de decir, que hacen en las redes sociales y obviamente las actitudes que adquirieron los pasajeros al cancelarse los vuelos, ¿sí? Sí. Porque digamos que el tema en sí es la ilegalidad de cómo se planteó la huelga. O sea, básicamente no es solamente la prestación del servicio. De pronto sí hay algo en la sentencia que habla muy taxativamente de cómo se presta el servicio o qué servicios son los que presta Avianca que son esenciales. Sí. Pero el problema en la sentencia número 1, por lo menos lo que yo llevo analizando, es la ilegalidad de cómo se planteó la huelga. Ok. Sí, recuerden que hay dos causales que invoca de conformidad con el artículo 450. La del literal A, donde se considera que es un servicio público esencial, y la segunda, la del literal D, de esa misma norma del 450, donde establece que se inobservaron, digamos, todos los procedimientos regulados en el Código Sustantivo del Trabajo para llegar a la huelga. Entonces, ese es un análisis que se debe hacer allí. Entonces, vamos a mirar cómo se estructura, digamos, todo ese procedimiento que ustedes pudieron hacer el día de ayer para llegar a la huelga.
Entonces, vamos a compartir un poco esa información que ustedes hicieron en ese mapa conceptual. Entonces, lo primero para iniciar es, como lo habíamos mencionado el día de ayer, que el organismo, el máximo organismo de la organización sindical es la Asamblea General, y ella tiene dentro de sus funciones la adopción de pliego de peticiones, de conformidad con el artículo 376. Este pliego de peticiones adoptado por la Asamblea General, por norma legal, establece que se debe presentar 2 meses después de haber sido adoptado por la Asamblea General. Y en esa medida tenemos la presentación de un documento que ustedes conocen muy bien, que es el pliego de peticiones. ¿En qué consiste la presentación de ese pliego de peticiones? Que son, digamos, el documento que suscita primero el conflicto colectivo. Es decir, a partir de la presentación de ese documento, el pliego de peticiones, donde están, digamos, todas esas pretensiones o peticiones que se le va a presentar al empleador con el fin de que éste tenga a bien recibo discutirlas con él dentro de los términos que establece el Código Sustantivo del Trabajo, es presentado por los trabajadores. Y en esa medida el empleador, digamos que tiene una obligación legal, y es la de recibir a los trabajadores cuando se presenta ese pliego de peticiones. Y esas conversaciones, digamos que por norma legal, deben iniciarse a más tardar dentro de los 5 días siguientes a la presentación de ese pliego de peticiones, so pena de que se incurra, digamos, o se configure una inobservancia a las normas del Código Sustantivo del Trabajo, como quiera que si este empleador es renuente a recibir a estos trabajadores para iniciar la etapa de arreglo directo para la conversación sobre respecto a este pliego de peticiones, puede verse expuesto a la imposición de multas a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Entonces, esa es una obligación, digamos, legal por parte del empleador a recibir a los trabajadores con el pliego de peticiones. ¿Cuánto es el tiempo que establece el Código Sustantivo para que dure la etapa de arreglo directo, de acuerdo a lo que ustedes dieron ayer, a lo que ustedes hicieron? 20 días, doctor. 20 días. Si dentro de estos 20 días. Si no Dentro de- hay acuerdo, si no hay en el 20 días. No se la llega a semana, acuerdo alguno sobre ese pliego de peticiones, se va a prorrogar por otros por 20 20 días más. iguales, ¿ya? En esta etapa de arreglo directo, ¿quiénes pueden intervenir? Los asesores o representantes de asociaciones en segundo y tercer grado. No te oigo, Olga. ¿Quiénes? 2 asesores, Sí. 2 representantes de asociaciones del segundo y tercer grado. Listo, bueno. Ya dijimos, gracias, Olga, ya dijimos que dura 20 días, prorrogables por otros 20. Planteemos 2 escenarios. Si al cabo de estas fechas, de este plazo mejor, de 20 días, se llega a un acuerdo entre empleador y trabajadores, ¿cuál sería el documento que se suscribe al tener ya, digamos, un acuerdo sobre este particular? Un acta con acuerdo. Un acta, doctor. Un acta que se va a suscribir por quienes intervienen para que se envíe al Ministerio de Trabajo. Pero, digamos, en términos o de efectos jurídicos, tanto para el empleador como para los trabajadores, ¿cómo se llama el documento donde haya un acuerdo total sobre ese pliego de peticiones? ¿Qué se suscribe allí? No hicimos el ejercicio de la... Doctor, esa es una convención colectiva, ¿no? Ese es ya lo que el acuerdo que se hace con el empleador ya viene lo que es la convención. Exacto, se suscribe una convención colectiva con el fin de determinar cuáles son las condiciones que van a fijar los contratos de trabajo de ahí en adelante. Ayer decíamos que generalmente estas convenciones colectivas se suscriben por el término de 2 años y cuando no se determine de manera expresa el periodo que va a regir esta convención colectiva, hay un plazo presuntivo de 6 meses en 6 meses.
esa es, digamos, la primera parte digamos, el primer escenario donde se llegue a un acuerdo y se suscriba esa convención colectiva. Ahora bien, dentro de esa etapa posterior, donde no hay un acuerdo de voluntades sobre ese pliego de peticiones, ¿cuál es la siguiente etapa que se debe surtir allí en todo este andamiaje para llegar a la huelga? Doctor, hay un tema muy taxativo que lo tiene la ley 1210 del 2008. Dice que cuando se prolongue la huelga por 60 días, hay que resolverla sí o sí en los 3 días hábiles siguientes, convocando a una conciliación o a un arbitraje. Sí, pero no, sí, eso está bien, pero no nos adelantemos todavía al procedimiento al que usted acaba de mencionar. Digamos que Okay. ya se hubo acuerdo, vamos a suscribir la convención colectiva, se levantan las respectivas actas y se llevan al Ministerio de Trabajo para conocimiento del mismo. Pero hablemos del otro escenario, en el que definitivamente no hay un acuerdo respecto a ese pliego de peticiones. Entonces, ¿qué sucede allí desde el punto de vista procesal, del desarrollo de todo este andamiaje? De acuerdo a lo que ustedes hicieron ayer. ¿No hicimos ese mapa conceptual, el que les pedí ayer? Eso está en A el partir... artículo 4.6, doctor. Sí, coméntenme qué sigue. A ver, me va a tocar empezar. Tribunal de arbitramiento. La huelga. Lo hicieron. ¿Dónde anda Ignacio Álvarez? Ignacio. Sí, doctor. Bueno, si no se llega a un acuerdo respecto a ese pliego de peticiones, ¿cuál es el procedimiento que se debe surtir? Pues yo tengo, doctor, que se puede decretar la huelga según el artículo 444 o citar al tribunal de arbitramiento del Ministerio de Trabajo. Pero ¿cómo se realiza ese procedimiento? Pues se notifica al Ministerio de Trabajo de que no hubo acuerdo y se ¿quién toma la decisión? solicita ¿Quién toma que la se cree el decisión? tribunal de arbitramiento. ¿Quién toma la decisión? A ver, ¿dónde anda Kimberly? Kimberly Acevedo. Kimberly, ¿está o no está? O sea, asumo que no entró a clase. Se conectó y se fue. Doctor, hasta donde logro entender, si me lo permiten. No, espérame, Olga, espérame. Kimberly. Supongo que no está en clase. Paola Hernández. Paola. Doctor. Hola, Paola. Aló. Doctor. Se supone Bueno. que, bueno, quien hace lo de la huelga o quien inicia esto después de que no hay un acuerdo, ellos tienen 3 días No. para llegar a una, bueno, igual se hace la huelga y No, pero ya quienes... no nos vamos a ir de una vez a la huelga, no. Tenemos que mirar el Ok. procedimiento porque esa es una de las causales que alega Avianca para solicitar la declaratoria de ilegalidad de la huelga. Y si nosotros no tenemos claro cuál es el procedimiento que establece el Código Sustantivo, recuerden que yo les dé una definición y que está contenida en el Código Sustantivo del Trabajo. Esa definición nos dice que va a haber unos procedimientos que se deben surtir para llegar a la huelga, ¿no? Es decir, es un tema arreglado, no es que los trabajadores se levantaron con el pie izquierdo y vamos a parar las actividades que desarrollan en la empresa. No, para llegar a la huelga hay que establecer un procedimiento o seguir mejor un procedimiento que está establecido en la ley, so pena de que si no se surte este procedimiento, probablemente el juez va a declarar ilegal la huelga
Y de hecho esa es una de las causales que invoca Avianca para solicitar la declaratoria de ilegalidad. Entonces no podemos predeterminar estos pasos, estas etapas que establece el Código Sustantivo del Trabajo, porque tienen una relevancia desde el punto de vista procesal para que tanto el tribunal como la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia declaren que efectivamente no se observaron estas etapas que establece allí el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, repasemos nuevamente esas etapas y miremos si realmente aprendimos Mediante votación, profe, doctor. el ejercicio profe, de ayer. Por votación secreta. Ya cuando vamos lo- a leer una norma que quiero que la analicemos de manera puntual. Entonces, una vez termina la etapa de arreglo directo, dentro de los 10 días siguientes a la terminación de esa etapa de arreglo directo, existe la necesidad de tomar la decisión, ¿cierto? De tomar la decisión, o si vamos a la huelga o vamos a someter esos diferendos a un tribunal de arbitramiento. Ese es, digamos, lo que establece la norma. Ahora, ¿cómo se toma esa decisión y quiénes toman esa decisión? Entonces, vamos a leer, Mediante voto secreto. vamos a mirar cómo se toma esa decisión de conformidad con el artículo 444. A ver quién me ayuda con la lectura del artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo. Listo, Yo, profe. doctor Ignacio. Artículo, A ver quién. Sigan entonces. Decisión de los sí, doctor. trabajadores. Capítulo 4. Declaratoria y desarrollo de la huelga. Presten Artículo atención a la lectura de 400. semana. Listo. Gracias, doctor. Artículo 444. Sí. Modificado Ley 39 de 1985, artículo 9, subrogado Ley 50 de 1990, artículo 61. Ok. Concluida la etapa de arreglo directo, sin que las partes hubieran logrado un acuerdo total sobre el diferendo laboral, los trabajadores podrán optar por la declaratoria de huelga o por someter sus diferencias a la decisión de un tribunal de arbitramiento. Listo. Ya eso ya se había dicho. Sigamos. La huelga o la solicitud de arbitramiento serán decididas dentro de los 10 días hábiles siguientes a la terminación de la etapa del arreglo directo, mediante votación secreta, personal o indelegable por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa o de la Asamblea General de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores. Para este efecto, si los afiliados al sindicato o sindicatos mayoritarios a los demás trabajadores de la empresa laboran en más de un municipio, se celebrarán asambleas en cada uno de ellos, en las cuales se ejercerá la votación en la forma prevista en este artículo y el resultado final de esta lo constituirá la sumatoria de los votos emitidos en cada una de las asambleas. Sí. Inciso cuarto, modificado Ley 584 del 2000, artículo 17. Antes de celebrarse la asamblea o asambleas, las organizaciones sindicales interesadas o los trabajadores podrán dar aviso a las autoridades de trabajo sobre la celebración de las mismas, con el único fin de que se puedan presenciar y comprobar la votación. Listo, hasta ahí va el Listo, doctor. artículo. Bueno, Sí, gracias. señor. Samantha, Vale. gracias. Vale. Bueno, entonces, como ya lo mencioné, una vez terminada la etapa de arreglo directo, se va a tomar la decisión de ir a tribunal de arbitramiento o someter sus diferendos a través del mecanismo de la huelga. Pero me interesa es determinar cómo, y obviamente articulándolo con el caso Avianca versus ACTAC, cómo se toma la decisión para ir a la huelga. ¿Quiénes, como primera medida, quiénes tienen la facultad legal de determinar si vamos a la huelga o no? Es decir, ¿quiénes toman la decisión? De acuerdo a la lectura de ese artículo 444. ¿O cómo se toma esa decisión?
Los trabajadores, doctor. La Asamblea General, doctor. Espérame, Alejandra Vera. Alejandra Vera. Alejandra. Alejandra Vera. Tampoco contestó Kimberly Acevedo. Aquí, Kimberly Acevedo. Hola, Kimberly. ¿Por qué no Hola. has contestado? Es que ya voy llegando a la casa por lo que estaba trabajando. Bueno, entonces, de acuerdo al mapa conceptual que hicimos el día de ayer y la lectura que acaba de hacer Samantha, ¿quiénes toman la decisión para ir a la huelga? ¿O cómo se toma esa decisión? ¿No hicimos la tarea? Fanny. Señor, buenas tardes, doctor. Buenas Yo digo tardes. que la asamblea, buenas tardes, la asamblea plena y sus delegados. O sea, presidente. O sea, la todo lo que asamblea es la contiene- única que toma esa determinación. No, y sus delegados, no, señor, sus delegados, o sea, su gente de, obviamente, ¿Bajo qué los presupuesto? afiliados al mismo. ¿Y bajo qué presupuesto toma la decisión la asamblea? Pues obviamente que antes de eso ya tenía que haber hecho una concertación del problema que se atañaba respecto a la solicitud se me fue la palabra, de la solicitud de la huelga. Yo tenía que haber hecho las conversaciones anteriormente, haber hecho un planteamiento, haber dicho por qué vamos a hacer la huelga, tener un argumento. No, bueno, el por qué sí. esa no es la pregunta. Profe, mediante Sebas. votación secreta, personal e indelegable. Sí, mediante votación secreta personal indelegable, pero ¿quiénes tienen esa facultad? Por mayoría simple, doctor. Los afiliados al sindicato. La mayoría de los empleados. Todos los que están afiliados al sindicato, o sea, los trabajadores. A ver, Los representantes. a ver, Samantha fue la que nos ayudó a leer el 444. Samantha, por favor, ¿me ayudas a leer nuevamente el segundo inciso del artículo 444? Esto sí, señor. Solamente ese. La huelga o la solicitud de arbitramiento serán decididas dentro de los 10 días hábiles siguientes a la terminación de la etapa del arreglo directo, Sí. mediante votación secreta, personal e indelegable, por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa o de la Asamblea General de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores. ¿Entendimos ahora sí esa lectura? ¿Quiénes tienen la facultad? Sí, señor. Los trabajadores de la empresa, incluido el sindicato de Levantemos la mano para participar. Olga, después Alexander. Olga Lucía. Doctor, mi pregunta va expresamente referida a la sentencia 1 cuando una de las causales que se invoca es que la asamblea en su votación fue ejecutada única y exclusivamente con los pilotos, 750 pilotos, y no con todos los trabajadores. En este artículo dice que puede ser, es decir, dice, absoluta de los trabajadores de la empresa o de la Asamblea General de los afiliados a sindicatos o sindicatos. Entonces a mí me queda esa duda. ¿Sí? Bueno, sí, dice bueno ya la vamos a resolver, pero quiero que me entiendan la lectura de ese artículo. Alexander. Gracias, doctor. Bueno. Alexander González. Sí, doctor. Sí. ¿Me escucha, doctor? Sí, ahí le escucho. Sí, doctor. Entonces sería mediante votación secreta por la mayoría de los trabajadores de la empresa o de la Asamblea General, de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de los trabajadores. Como ya lo decía la compañera Olga,
Esta fue una de las causales por las cuales se declaró que esta era ilegal, porque si notamos en la sentencia fueron como 699 Sí, solamente los ahora, que... ahora vamos a ahondar en el tema propiamente dicho, pero quiero es desde el punto de vista conceptual. Sí, por la Entonces mayoría de los trabajadores. la norma nos dice allí que los trabajadores de la empresa o la asamblea general, siempre y cuando la mayoría de los trabajadores estén afiliados a la organización sindical. ¿Qué quiere decir eso? Que para que la asamblea general tenga la potestad, tenga la facultad de ir a la huelga, es necesario que la mayoría de los trabajadores estén afiliados a esa organización sindical, de conformidad con lo que acaba de leer Samantha en el artículo 444, ¿ya? Es decir, que hay dos escenarios posibles para tomar la decisión de ir a la huelga. O la toman la mayoría de los trabajadores. Cuando hablamos de mayoría de los trabajadores, pues tenemos que recordar inexorablemente el concepto que nos dieron allá, de acuerdo a la Ley Quinta del 92, el Estatuto del Congreso, donde establece la mayoría absoluta, que ustedes saben que la mayoría absoluta es la mitad más uno, ¿ya? La mitad más uno. Y en esa medida tomarían la decisión los trabajadores respecto a esta primera hipótesis. En el segundo escenario, para que tome la decisión la asamblea, es necesario que pertenezcan a la organización sindical la mayoría absoluta de los trabajadores, es decir, la mitad más uno, tal como lo señala el artículo 444. De acuerdo a la lectura que ustedes han venido haciendo de las sentencias, ¿cómo se tomó esa determinación, Sebastián Pinilla? Sebastián. Me va a tocar decirles que estén con la cámara activada porque entonces no me están ingresando a clase. Se conectan y se van. Por lo menos respondan. O escriban al chat, alguna cosa, si es que no les sirve el audio. ¿Sebastián vino o no vino? Jenny. Jenny. ¿No está Jenny tampoco? Doctor, Dime. Sandra Espinosa. es que no me sirve muy bien el audio, es que no tengo muy buena señal, entonces, si me permite. Bueno, arregla el asunto. Sandra Espinosa. Ernesto Salgado. Doctor, es que no tengo muy buena señal, ¿me permite escribirle al chat? Ahí te oigo. Ernesto Espinosa. Doctor, buenas noches, Ernesto Salgado. Salgado, perdón. Dígame. Ernesto, la pregunta que formulé. Diana Angulo.
Háganme un favor todos, me activan la cámara. Me activan la cámara porque no sé si están o no están. Todos me activan la cámara. Doctor, yo le estoy escribiendo al chat. El que no active la cámara lo doy porque no asistió a clase. De hecho, mañana vamos a hacer el ejercicio con la cámara activada. A ver, Alejandra Vera, ya me imagino que llevas adelantada la lectura de la sentencia. ¿Cómo se llevó a cabo este procedimiento para determinar que los trabajadores y el sindicato de Avianca fuera a la huelga desde el punto de vista procesal? ¿Cómo se tomó esa determinación de acuerdo a la lectura del artículo 444? Activa el audio porque lo tienes apagado. Ok, doctor, buenas noches. Lo que Buenas pasa es que no he podido empezar la lectura por lo que yo no vivo en Bogotá, yo vivo en un municipio de Cundinamarca y pues me ha sido un poquito complicado el tema de la conexión. Entonces, por ese Pero yo motivo, pues envié el documento por WhatsApp al representante. yo entiendo. Lo que pasa es que no he podido también por temas, uno es la conexión y lo otro es por temas laborales, Doc, que no he podido realmente como sentarme y leer bien la sentencia, Doc. Entonces yo prefiero pues ser honesta contigo, Doc, porque pues yo sí he estado muy pendiente de tus clases y he estado en todas tus clases, pero sí, yo sé que Mario nos compartió las sentencias, no me ha sido, o sea, me iba a poner pues, Entonces, imagínense. y mañana adelantarme en el trabajo, Doc. ¿Cómo hacemos así si no leemos los documentos para las clases? Así es muy difícil. Es muy complicado. Yo ya, o sea, ya me iba a poner, pues así me toque pues trasnochar, mirar, pues hacer el ejercicio, pero realmente estos 2 días A no ver, me ha sido... el ejercicio de mañana es por grupos, ¿sí? Pero Sí, yo sí. voy a determinar quién es el que va a hablar sobre el grupo. Y ese es el que va a cargar con la responsabilidad de la nota del grupo. Entonces, esa persona responde por la nota del grupo. Entonces, todos tenemos que leer porque a cualquiera le puedo preguntar. Anderson, Sí, ¿por qué no ha activado la cámara? ¿Quién es HP? O sea, ¿quién se identifica como HP? Brenda, ¿por qué no ha activado la cámara? Sandra, Jorge, Azus, Jenny, Linda. Profe, yo la tengo activa, ¿no me ve? Yo la tengo activa. Brenda del Río. Linda no la tiene activada, Sara Bermúdez, Sandra Cruz. Profe, Brenda del Río, yo la tengo activa, ¿no se ve? No. Carlos Profe, yo Méndez también la tengo tampoco. activa. Julio César, Sandra Espinosa, Jorge Rosso, Brian, Carlos Méndez, John Jairo, iPhone, no sé quién será iPhone. Profe, pero yo aquí me veo. Yo también en la pantalla. Profe, la cámara no funciona. Imagínense. Bueno, a ver, Jorge Rosso. Jorge Rosso. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cuántos trabajadores para esa época tenía Avianca? En septiembre de 2017, hace 3 años, tenían 900 empleados. Resulta que el sindicato... La internet, la comunicación.
Está intermitente 600 la más. comunicación. Profe, lo que pasa es que con cámara se hace muy imposible la conexión. A ver, Diana Angulo. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Bueno, cuéntanos cuál es el universo de trabajadores de la empresa Avianca para aquella época y cuántos de esos trabajadores estaban afiliados al sindicato de ACDAC. Bueno, bueno, no sé cuántos empleados tenían, no lo tengo claro. Sé que ellos iniciaron esto a través fueron los empleados los que tomaron, los afiliados y los empleados fueron los que tomaron la decisión de iniciar la huelga bueno, los de Avianca fueron los que tomaron la decisión de iniciar, pero fueron como tal los empleados los que tomaron esa decisión de iniciar la huelga y el cese de operaciones en ese momento. ¿Y qué papel jugó allí la Asamblea General? Es decir, ¿la obligación no era de tomar la decisión la Asamblea o los trabajadores de la empresa? No, o sea, debía haberla tomado la Asamblea, pero en ese momento quienes tomaron la vocería y el cese de operaciones fue los empleados de Avianca. Ellos se tomaron O sea, no fue la organización sindical. Sí, claro, la organización sindical, pero los Hay que estaban afiliados. Hay que hacer la distinción entre los trabajadores y la organización sindical para Sí, que pues los que estaban se determine, afiliados determine quién tenía la obligación legal de convocar a la huelga, de ir a la huelga. Pues en ese momento estaban los que se afiliaron en el sindicato, los empleados afiliados al sindicato, o bueno, que pertenecían al sindicato, tomaron la vocería y la decisión del cese de operaciones en Avianca. Fueron ellos los que la tomaron. Pero los trabajadores que no pertenecían al sindicato o que sí pertenecían al sindicato. No, que pertenecían al sindicato. ¿Cuántos? Los que sí. Ay, no tengo claro. No lo tengo claro, perdón, pero no lo tengo claro, no. Pero A ver, sí fueron ellos quienes... ¿Quién nos puede contestar esa pregunta? Como que la decisión la tomaron 219 personas según lo que dijo Avianca en su demanda, profe. Profe, yo entiendo que habían 8.000 trabajadores Sí. por la época de Avianca. Sí, listo, aproximadamente 8.000 algo. Listo. 8.000, exacto, aproximadamente 8.000 algo. Y que tan solo habían votado 699 Solo 693. a favor de la huelga. 99, bueno, Bueno, ¿y cuánto de ese a favor universo la de huelga. 8.000 y Entonces, esa tantos? situación, De ese universo de 8.000 y tantos de trabajadores de Avianca, ¿cuántos pertenecían en esa época al sindicato de ACDAC? 600 algo. Yo tengo 700, doctor. 900 y... Bueno, digamos 850. Para 693. Votaron 215 y... Ya el dato está ahí en la sentencia, listo. En ese orden de ideas, y aplicando el artículo 444, si yo les preguntara a cada uno de ustedes, teniendo claro que hay un universo de 8.500 trabajadores de Avianca, pero de esos 8.500, 750, un dato aproximado, pertenecen a la organización sindical y de acuerdo a la lectura del 444, no lo que se presentó allá en el caso, sino de acuerdo al criterio de ustedes, quién debía tomar la determinación de ir a la huelga y por qué. Teniendo claro esos dos datos, el de 8.500 y de 750 que pertenece a la organización sindical. Profe, los trabajadores. Los Presidente, ¿qué más son los trabajadores? ¿Pero cuáles? Los del sindicato, la asamblea, todos los trabajadores. En ¿Quiénes? términos generales, todos los trabajadores que estuvieron sindicados. De a uno, levante la mano porque si no, no podemos. Levantemos la mano para participar. Olga. Pues doctor, según el artículo, quienes tienen la potestad para la decisión es la mitad más uno de los afiliados al sindicato, es decir, si son 850, son 426.
Esa es tu respuesta. Sí, señor. Bueno, ¿qué nos dice? A ver, ¿quién más va a participar? Mario y Linda. Profe, dentro de esa mitad más uno que es la mayoría absoluta, tendrían que estar sindicalizados para poder tomar esa decisión, para poder tener ese, y si no estaban todos, si no era esa mayoría absoluta sindicalizados, tendrían que haber invitado a los demás trabajadores. Ajá. Bueno, Linda, había levantado la mano. Doctor, pues en el artículo 444 dice que por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa o de la Asamblea General de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores. Sí. Entonces, en el caso particular, ¿se tomó la decisión de acuerdo a este artículo 444 o no? ¿Y por qué? Ahí está clara la norma en advertir en cabeza de quién está la responsabilidad de ir a la huelga o no. Entonces, en el primer escenario nos dice que la pueden tomar los trabajadores de la empresa teniendo relación la mitad más uno. Es decir, que la mitad más uno estén de acuerdo en ir a la huelga. Esa es la primera parte de la norma. El otro escenario, el que establece la norma, es que la puede tomar la Asamblea General, siempre y cuando la mitad más uno de esos trabajadores pertenezcan a la organización sindical. O sea que si revisamos la aplicación de esta norma, de acuerdo a los datos que hemos venido mencionando, es decir, de un universo de 8.500 trabajadores, ¿cuántos estaban afiliados al sindicato de esos 8.500? ¿Y quién tomó la decisión? ¿Ustedes qué me dirían? Profe, no se cumplió con el presupuesto del artículo 444. ¿En qué sentido? ¿O cómo se debía haber llevado a cabo? ¿Cómo se llevó a cabo? En que no hubo los suficientes votos de acuerdo al personal que trabajaba en la empresa de Avianca. No reunieron ese requisito, ¿no? Ahí yo creo que estuvieron mal asesorados los del sindicato, ¿no? O sea, los del sindicato no supieron dar inicio a esa huelga. Ahí se le fueron las luces a ellos. ¿Por qué razón? Porque ellos debieron de haber cumplido con los presupuestos del artículo 444, que tendría que reunir la mayoría absoluta y no la aplicaron. No tuvieron en cuenta realmente ese artículo. Los jóvenes están... Bueno, listo. Doctor, qué pena. Lo que pasa es que entiendo que los 750 sindicalizados no agrupan la mitad de los trabajadores. Sí, O sea, claro. debían haber sido que esos 750 deberían corresponder a más o menos unos 4.250 Para que tomara la decisión los trabajadores. Para que ellos sí pudieran haber tomado la decisión, porque pues no, como dice el presupuesto del 444, ahí claramente dice que la Asamblea General de los afiliados del sindicato deben agrupar más de la mitad de aquellos trabajadores, y si solo eran 750, pues no cumplen el presupuesto, que es Entonces, lo que ahí dice la sentencia. Ok, entonces la pregunta que surge allí es la siguiente. ¿Qué dificultad pueden identificar allí ustedes respecto a los sindicatos minoritarios? Porque para que tome la decisión la asamblea se necesita que estén afiliados la mitad más uno. Entonces, ¿sería de alguna manera ineficaz esta norma respecto a aquellos sindicatos minoritarios? Que sería el caso de ACDAC, ¿o qué dificultad ven ustedes allí? ¿Será que esta norma es discriminatoria por los sindicatos minoritarios? Doctor, ahí hay un tema que es muy crucial y es que, usted lo acaba de decir, para los representantes o para el representante legal de Avianca, en este caso, en ese presupuesto, lo toman como un sindicato minoritario. ¿El por qué? Porque él hace énfasis en que sus empleados son 8.000 y pico y que sencillamente
digamos, sean 900 o sean 600 los que están sindicalizados, no hace, digamos, como lo pide taxativamente la norma, la mitad más uno de sus empleados. Entonces, por esa razón, digamos que ese sindicato está muy mal enfocado desde inicio, pues diría yo, no sé. Falta empezar a resolver el tema. ¿Y qué podríamos hacer nosotros como abogados respecto a esta norma? ¿Qué podríamos hacer? O sea, me refiero respecto a una posible discriminación respecto a aquellos sindicatos minoritarios, porque en última no cumplirían con el presupuesto para poder ir a la huelga. Exacto. ¿Me hago entender? Ahí el que está asesorando, primero para conformar el sindicato, está muy mal enfocado porque todos los empleados, digámoslo así, no están de acuerdo con sindicalizarse. Entonces, sencillamente, cuando se solicite el quórum en una asamblea, pues no lo van a lograr nunca y no lo van a tener en cuenta porque simplemente es un pedacito de los empleados. Ni siquiera es el 20%, ni el 30%, ni el 40%. Sencillamente es un pedacito. Por eso, en este momento de la sentencia o de la investigación del caso, no los toman en cuenta jamás porque primero no cumplieron los requisitos que exige la norma. Entonces, pues sencillamente no hay quórum. ¿Y nosotros qué podríamos hacer como...? No la asamblea, sino en general todos los empleados. Sí, ¿y nosotros qué podríamos hacer respecto a esa norma? Una norma legal, ¿qué podríamos hacer? Pues doctor, ahí tocaría asesorar o mirar bien en qué puede llegar o cómo puede tomar la decisión ese grado de personajes, si sí pueden crear o conformar un sindicato con tan poquitos trabajadores, y sencillamente los sindicatos se toman para que los trabajadores tomen la decisión en unas situaciones como esta. Así estén alegando lo que estén alegando, sus condiciones salariales, pero sencillamente lo que dice la norma es que tiene que ser la mitad más uno de los trabajadores. Entonces, es muy, muy difícil que en este caso se tome en cuenta porque sencillamente es una parte que está de acuerdo, pero la gran mayoría de los empleados en general no se sindicalizaron jamás. Entonces, ese es el detalle. ¿Y qué hacemos con esa norma entonces? Pues ahí habría que analizar cómo se conforma. Yo diría, para mí, es cómo se conforma el sindicato al respecto. Si No, sí, la pero me refiero a la norma, como está redactada. Pues para mí para mí no habría lugar, porque la cantidad de empleados, pues sí, supera los 25, sí, pero no la totalidad de la empresa. Entonces, es sí, ahí. pero no hablemos del caso específico, no hablemos de Avianca versus Agda, hablemos de la norma tal como está redactada. ¿Qué podríamos hacer frente a esta Doctor, pues norma? no sé, se me ocurre algo como una tutela de inconstitucionalidad para que sea solicitar que se dé el derecho a la igualdad y pues que sea para que digamos que los sindicatos puedan tener también el acceso a dicha a dicha huelga, porque pues si son, como se dice, son sindicatos minoritarios, pues nunca podrían tener esa posibilidad de poder acceder a una huelga así, por ejemplo, como en este caso que la cantidad de trabajadores es tan alta, pues diría yo, ¿no? Se me ocurre. Bueno, no se denomina propiamente tutela de inconstitucionalidad. ¿Cómo se llama técnicamente Sería una esa acción? Acción de inconstitucionalidad. ¿Y en qué consiste la acción de inconstitucionalidad? ¿En qué consiste? Básicamente, ¿en qué consiste? En que vulnera el derecho a la igualdad de los sindicatos minoritarios. No. Porque no Genéricamente, ¿en qué consiste la acción de inconstitucionalidad? ¿No lo vieron en derecho constitucional? Que está vulnerando unos derechos. Sí, doctor, porque está vulnerando el derecho a la igualdad de los Sí, pero ¿qué se hace con esa norma? minoritarios a participar. ¿Qué se hace con esa norma? Demandarla parcialmente. Demandarla. Que se declare inexequible esa norma, doctor, así sea parcialmente frente a los trabajadores. Y ¿Y ante quién se demanda?
¿ante quién se demanda? De la Corte Constitucional, profe. ¿Sí? ¿Estamos seguros, Corte Constitucional? Sí, doctor, porque demanda inconstitucional. Como el Consejo de Estado, ¿no? Consejo de Estado, doctor. ¿Consejo de Estado? La Corte Constitucional. Recuerden que esta es una ley. Lo que vamos a demandar es una norma legal. Luego, Ante la Corte, doctor. La sentencia estaría ante la Corte Constitucional por una acción de inconstitucionalidad, digamos, trámite que se realiza ante la Corte. Entonces, ahí les dejo, digamos, la inquietud para que analicen esa norma del 444 para efectos de analizar si efectivamente se podría demandar por inconstitucional en razón a que eventualmente estaría desconociendo derechos de carácter laboral, en este caso a la huelga para aquellos sindicatos minoritarios, como quiera que sería una utopía reunir el mínimo de trabajadores afiliados al sindicato para que puedan tomar la decisión de ir a la huelga. Entonces, ese es un mensaje que les dejo allí para que lo estudien y más adelante cuando tengan, digamos, unos argumentos bien consolidados puedan, digamos, presentar una acción de inconstitucionalidad respecto a esta norma. Entonces, ustedes analizarán allí cómo se llevó a cabo esta decisión de ir a la huelga y si se tomó ajustada de derecho, ajustada a esta norma del artículo 44 y determinar si realmente en ese sentido, desde el punto de vista procesal, le vamos a dar la razón a tanto en la sala laboral del Tribunal Superior de Bogotá como a la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia. Listo, entonces ya hemos superado, digamos, el tema de quiénes tienen la facultad legal de determinar si vamos a ir a la huelga o vamos a someter los diferendos a un tribunal de arbitramiento. Ahora miremos cómo es el desarrollo de la huelga. Entonces, si ya decide el sindicato de ACDAC o los trabajadores de esa empresa ir a la huelga, ¿cuál es el término que establece la norma para empezar a desarrollar la huelga? Entonces, la norma establece aquí un plazo. ¿Cuál es? O un término. ¿De 2 a 10 días, doctor? Una vez se toma la decisión. Exacto, no podemos ir a la huelga antes de 2 días de haber tomado la determinación de la declaratoria de la huelga o antes de 10 días, en razón a que el artículo 450 establece como causales de ilegalidad de la suspensión colectiva de trabajo que no se tenga en cuenta este término, es decir, ni antes de 2 días ni después de 10 días. ¿Listo? Esa es, digamos, la siguiente etapa que sigue allí en el desarrollo de la huelga. Ahora, recuerden que desde el punto de vista del desarrollo de la huelga, siempre está abierta la posibilidad para que los trabajadores puedan hacer uso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos o eventualmente de acudir al tribunal de arbitramiento cuando así lo sigan estudiando o analizando aún en tiempos de ejecución de la huelga, tal como lo señala el Código Sustantivo del Trabajo. Ahora bien, ¿cuál es la función que tienen las autoridades respecto al ejercicio de esta huelga? Es decir, hablo de autoridades en el sentido de la fuerza pública. ¿Cuál sería la función constitucional y legal, que tiene la fuerza pública para garantizar el ejercicio del derecho? Recuerden que cuando vimos la definición de huelga, establece que es una suspensión colectiva, pacífica, de las actividades desarrolladas por esos trabajadores con fines económicos y profesionales. Entonces, ¿cuál sería el papel que jugaría la fuerza pública en el desarrollo de la huelga para garantizar el ejercicio de este derecho? Digamos que vigilar de forma que ésta se desarrolle de forma pacífica y que permanezca, digamos, de forma pacífica, como su nombre lo indica, y que corresponda directamente, digamos, a esta, ¿no? A el desarrollo de la misma.
Bueno, claro, recordemos que otra de las causales que establece el artículo 450 es que no se desarrolle de manera pacífica y que no persiga los fines económicos y profesionales que establece el Código Sustantivo del Trabajo. Y en esa medida, la fuerza pública está en la obligación de garantizar el ejercicio de ese derecho, pero que se haga de manera pacífica y evitar que eventualmente se puedan configurar la comisión de conductas punibles de conformidad con el Código Penal. Y para eso también establece allí la norma que frente a aquellos trabajadores minoritarios que tengan la voluntad de ingresar a los puestos de trabajo, allí no se les permite, digamos, el ingreso a las instalaciones, como quiera que se está desarrollando el ejercicio de este derecho, del desarrollo de la huelga. Ahora bien, como bien lo mencionaba un compañero, ¿cuánto tiempo es el que debe durar el desarrollo de esta huelga? ¿Cuánto es el tiempo máximo? 60 días 60 calendario. días, listo, 60 días. Si no hay acuerdo durante estos 60 días, ¿qué, digamos, mecanismos establece allí la ley para resolver el asunto? Entonces recuerden que, como lo dije hace un instante, siempre permanece allí la posibilidad de llegar a unos acuerdos a través de amigable composición, a través de la conciliación o del mismo arbitraje. Sin embargo, si dadas estas circunstancias no se logra, digamos, un acuerdo entre las partes durante el desarrollo de la huelga, hay otro escenario en el que participa una comisión. ¿Cuál es esa comisión? Que es la que participa también en diciembre para determinar el salario mínimo que va a regir el próximo año. ¿Cuál es esa comisión? Concertación, doctor. Comisión de concertación, ¿de qué? De políticas salariales y laborales. ¿Por quién está integrada esta comisión de políticas salariales de acuerdo a esa norma? Ministro de Trabajo, los empresarios y jefes sindicales. Es decir, tiene una representación del gobierno, de los empleadores y de los trabajadores. Entonces, ellos también tienen allí una participación, ya digamos en la etapa final, donde podrían eventualmente, a través de ellos, llegar a unos acuerdos para que se logre, digamos, un consenso respecto a esas pretensiones de los trabajadores sobre ese pliego de peticiones que inicialmente se había presentado. Pero si definitivamente agotando todos estos mecanismos, el de la huelga, el de los amigable composición, el de la conciliación, el de la participación de la comisión de concertación de políticas salariales, definitivamente transcurren esos 60 días, inexorablemente debe ocurrir algo, que tanto los trabajadores como la empresa, a través del Ministerio de Trabajo, se convoque a un tribunal de arbitramiento para que resuelva la controversia. Es decir, transcurridos esos 60 días con la participación de esa comisión, no hay un acuerdo, sin lugar a dudas allí es necesario de que por convocatoria del empleador y los trabajadores, a través del Ministerio de Trabajo, se convoque a ¿qué? A un tribunal de arbitramiento. ¿Listo? ¿Qué otro, digamos, comentario merece esta situación, de acuerdo a lo que ustedes vieron allí en la sentencia? Todo este procedimiento deben tenerlo claro para tener argumentos, digamos, sólidos a la hora de hacer la discusión el día de mañana. Recuerden que vamos a elegir a uno de los estudiantes como representante de ese grupo para que defienda la tesis ante todos sus compañeros, y ese compañero pues va a tener la responsabilidad primero de tener una fuerte carga argumentativa, desarrollando esas competencias de las que le mencioné al iniciar labor al colectivo,
es decir, propositiva, argumentativa e interpretativa, y de esa manera poder hablar con solvencia y desarrollar, digamos, estas 3 competencias. Ahora bien, mencionemos rápidamente, de conformidad con el artículo 450, cuáles son las causales de ilegalidad que establece el Código Sustantivo del Trabajo. Unas desde el punto de vista procesal, por eso era importante conocer, digamos, todo este procedimiento, y otras, digamos, de tipo ya más sustancial. Entonces, la primera de ellas, el artículo 450, establece que la suspensión colectiva de trabajo se considera ilegal cuando se trate de un servicio público esencial. Entonces, ustedes van a tener argumentos para determinar si efectivamente ese servicio de transporte público es considerado esencial o no, basado, digamos, en argumentos legales, basado en quizás en normas que emanan de los convenios de la OIT, para determinar si efectivamente la misma OIT ha considerado que el servicio público de transporte aéreo es un servicio público esencial, o definitivamente dejó en cabeza de los estados regular esta situación, y si en el estado colombiano hay una regulación específica para determinar que el servicio público de transporte aéreo es considerado esencial. Otra de las causales que establece allí es cuando se persigan fines distintos a los económicos y profesionales. Recuerden que esta es una de las motivaciones que tienen los trabajadores para ir a la huelga. Cuando se persiga, digamos, un fin distinto a estos profesionales o económicos, pues sin lugar a dudas se podría encuadrar dentro de una de las causales de ilegalidad que se podría alegar en un escenario judicial. El literal C nos dice cuando no se haya cumplido previamente el procedimiento de arreglo directo. Entonces, eso es lo que hemos venido explicando desde todas las etapas de arreglo directo, es decir, desde la presentación del pliego de peticiones que ha sido adoptado por la Asamblea General, la etapa de arreglo directo que dura 20 días, prorrogables por otros 20, y todo el desarrollo de la huelga. Y el D, que es el que concita la atención de este caso, que es el haber ido a la huelga sin haber cumplido con los requisitos que leímos del artículo 444, y allí ustedes determinarán si efectivamente esa decisión se tomó ajustada a derecho o no. También habla sobre la causal de no efectuarse antes de 2 días o después de los 10 días hábiles después de la declaratoria de ilegalidad, ya sea por parte de los trabajadores o por la Asamblea General de la organización sindical. Y la otra causal, la de que no tenga, digamos, o no se ejerza este ejercicio de manera pacífica, sino que se haga por las vías de hecho. Entonces, esas causales es necesario que ustedes las analicen, la A y la D, que fueron las que alegó Avianca para solicitar la declaratoria de ilegalidad, y determinar si realmente las dos si se configuran o no. Es decir, la idea es que si ustedes se apartan, digamos, del argumento que esgrime tanto el tribunal como la Corte Suprema de Justicia, tengan argumentos sólidos para poder defender esa postura y, digamos, señalar que efectivamente, a pesar de que no se ha cumplido, digamos, quizás con uno de esos requisitos desde el punto de vista procesal, se podría eventualmente cercenar derechos fundamentales de esos trabajadores, como quiera que no se dio un ejercicio eficaz de la huelga, en razón a que se trataba, digamos, de un sindicato minoritario. Sin embargo, ustedes habrán estudiado que hay un argumento del sindicato de Avianca para determinar qué tipo de sindicato era, si era un sindicato gremial o era un sindicato industrial o por actividad económica. Eso es, digamos, uno de los análisis que ustedes deben realizar allí. Ahora, desde el punto de vista procesal, la competencia para conocer de este asunto en cabeza de quién es. Recuerden que cuando ustedes vieron procesal laboral,
vieron esa clasificación de los procesos, unos el ordinario y otros los procesos especiales. En los procesos especiales está el proceso declaratorio de ilegalidad de la suspensión colectiva de trabajo, donde la competencia gravita en la sala laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial, donde ocurren los hechos. Y la segunda instancia la va a conocer la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos de la suspensión colectiva de trabajo, es decir, de la huelga, desde el punto de vista legal? Recordemos que el artículo 51, en concordancia con la normativa de los efectos jurídicos de la suspensión colectiva de trabajo, establece que los contratos de trabajo se suspenden. Y al renglón seguido tendríamos que explicar esos efectos de una suspensión del contrato de trabajo. ¿Cuáles son esos efectos del contrato de la suspensión del contrato de trabajo? Que para el empleador no le asiste la obligación de pagar salarios, al trabajador no le asiste la obligación de prestar el servicio, pero sí en cabeza del empleador está la obligación de seguir realizando los aportes a seguridad social. Y establece allí otra prohibición como efecto jurídico de la suspensión colectiva de trabajo, que el empleador no podrá celebrar contratos nuevos con otros trabajadores. Recuerden que en el caso de Avianca, digamos que incumplió con esta obligación en el sentido de que celebró contratos con otros pilotos para poder, digamos, prestar ese servicio. Sin embargo, por vía de tutela, pues esto no les prosperó, porque obviamente el sindicato presentó esta acción constitucional y no se les permitió a Avianca como empresa que celebrara otros contratos con trabajadores para prestar este servicio, como quiera que haya allí una prohibición desde el punto de vista legal. Ahora bien, en este caso, como se declara ilegal la huelga, tanto en primera como en segunda instancia, tiene, digamos, unas consecuencias para los trabajadores. ¿Cuáles son esas consecuencias que irrogan estas decisiones? Que efectivamente el empleador tiene la facultad de terminar los contratos de trabajo, pero digamos que esta facultad no puede, digamos, interpretarse de manera literal, como quiera que se debe garantizar el debido proceso para estos trabajadores. Es decir, si bien es cierto, la norma establece que no se necesita autorización judicial en estos casos, cuando estamos frente a la declaratoria de ilegalidad de la huelga, esto debe interpretarse en un sentido amplio con el fin de garantizar el debido proceso de esos trabajadores. Y efectivamente, Avianca, atendiendo, digamos, a esta circunstancia en particular, es decir, en aras de garantizar el debido proceso, adelantó los respectivos procesos disciplinarios al interior de la empresa para determinar cuáles de esos trabajadores, porque recuerden que no todos los trabajadores participan de manera activa en la suspensión colectiva de trabajo, sino que hay ciertos casos o ciertos escenarios donde muchos de esos trabajadores deben suspender las actividades porque no participan de manera activa. Y allí es donde el empleador debe determinar, obviamente con los medios de prueba y con la sentencia que emana tanto de primera instancia como de segunda instancia, si ese trabajador eventualmente participó de manera activa en la suspensión colectiva de trabajo para terminar la relación laboral y de esa manera garantizarle el debido proceso dentro de ese proceso que se adelanta al interior de la empresa. Así lo hizo Avianca en este caso, y obviamente pues aquellas decisiones que se tomaron a juicio de Avianca fueron los que digamos participaron de manera activa en la suspensión colectiva de trabajo. No sé si hay alguna pregunta, alguna intervención sobre lo que acabo de mencionar. Profe, una pregunta.
en el decreto de que prohíbe el despido de los trabajadores cuando ya sea declarada la huelga, ilegal la huelga, salvo de los que reincidan. Sí. Si llegare el empleador a arremeter contra algún grupo, con algunas personas y terminarles el contrato, yo no vi ninguna sanción ahí dentro de ese decreto. No hice nada al respecto, sencillamente prohíbe. Pero ¿qué podría haber ahí contra el empleador? ¿En cuál decreto, Mario? Profe, me ponchó aquí. Es que no me acuerdo. Es que no me acuerdo desde por ahí del año 59. Sí. No me acuerdo el número, profe, me cogió ponchado y aquí se me desordenó todo esto. Entonces, en O sea, ese se decreto refiere a la prohíbe facultad que tiene, se refiere a la facultad que tiene el Correcto. empleador para despedir a esos trabajadores con ocasión de la sentencia de primera y Correcto. segunda instancia. Relacionando que con una vez que se declare ilegal, sí. Entonces el trabajador podrá cancelar contratos, terminar contratos, salvo si el empleado continúa en la huelga. ¿Sí me explico? Pero en ese decreto que yo lo busco y se lo doy, profe, no vi qué sanción tendría el empleador si llegara a hacer terco y terminar el contrato a 5, a 10, un ejemplo. No, para el empleador no existe, digamos, sanción. Más bien es una facultad que le asiste al empleador para terminar esos contratos con ocasión de la sentencia de primera y segunda instancia. Lo que sucede es que en aras de preservar los derechos fundamentales de esos trabajadores que, digamos, participaron no de manera activa, sino de manera pasiva en la suspensión colectiva de trabajo, es necesario adelantar los respectivos procesos disciplinarios al interior de la empresa, porque no es lo mismo, Sandra, Claudia. No es lo mismo aquel trabajador que participa de manera activa, el presidente del sindicato, el que está alentando los ánimos, el que está llevando la batuta de esa suspensión colectiva de trabajo, a aquellos trabajadores que no lo hacen, digamos, de esa manera activa. Esto con el fin de garantizarle ciertos derechos de carácter constitucional, especialmente el debido proceso, a esos trabajadores que no participaron de manera activa en la suspensión colectiva de trabajo, porque en últimas el empleador tendría ya, digamos, el fundamento legal, que es la sentencia tanto de primera como de segunda instancia, para poder, digamos, despedir a los trabajadores. Pero para garantizar esos derechos en aras de ejercer el derecho, de garantizar el derecho de defensa y contradicción de esos trabajadores, pues generalmente el empleador, y para que en sede de tutela no ordene el juez que se le ha quebrantado, cercenado un derecho fundamental como el debido proceso, ordene, digamos, una ineficacia de esa terminación del contrato, aún teniendo, digamos, esas sentencias tanto de primera como de segunda instancia. Entonces, siempre es importante garantizarle el debido proceso en esos eventos. Es, digamos, un presupuesto de raigambre constitucional, pero digamos que para la empresa o el empleador no tiene, digamos, una consecuencia si terminan los contratos con el argumento de que ya hay una sentencia que declara ilegal la suspensión colectiva de trabajo. Se expone sí a que eventualmente esos trabajadores aleguen la violación del debido proceso y que eventualmente un juez constitucional ordene, digamos, dependiendo de las pretensiones, el reintegro de sus trabajadores. Bueno, listo. Entonces, para mañana, entonces, pasémosle a nuestro representante de una vez los integrantes de cada grupo, nombres y apellidos completos para el ejercicio de mañana, y mañana iniciamos puntualmente a las 6 de la tarde. Vamos a estar todos preparados para intervenir en el ejercicio. Vamos a tener la cámara encendida para efectos de determinar quién va a participar de ese grupo.
Entonces, coordinen ahí con su representante para enviarle los integrantes de cada grupo, y Mario al finalizar la clase entonces me regala los integrantes de cada grupo y hacemos la discusión mañana. ¿Listo? Ok, profe, entonces que los envíen al WhatsApp. Al y yo WhatsApp se lo de reenvío. Mario, entonces integrantes, apellidos y nombres de cada grupo, y después Mario me lo reenvía a mí. Ok, No sé si hay alguna pregunta, alguna intervención o agregar algo que ustedes consideren necesario. Sí, doctor, una pregunta. Sí, Ignacio. De pronto no en el caso específico de Avianca, pero de pronto en un caso que si el empleador solicita la cancelación del sindicato, en ese momento de solicitar la cancelación de ese sindicato, ¿es necesario de pronto, como sanción algo, despedir a los directivos de ese sindicato, o los directivos pueden continuar, pero entonces ya no existiría el sindicato? No, ahí digamos que tiene bueno, hay que decir o agregar que aparte del empleador, también tiene la facultad de iniciar la solicitud de suspensión de la personería jurídica y la cancelación en el registro sindical, no solamente el empleador, sino el Ministerio de Trabajo y el Ministerio Público. Esa es, digamos, la legitimidad en la causa por activa en ese evento. Ahora, lo que le venía mencionando al compañero anterior, digamos que no se necesita autorización judicial para solicitar la terminación del contrato de estas trabajadores que han participado de manera activa y que hacen parte de la organización sindical. Lo que pasa es que el empleador sí tiene, digamos, como la obligación de garantizarle el debido proceso a esos trabajadores para que inicie, digamos, un proceso disciplinario al interior de la empresa, y de esta manera garantizarle ese debido proceso para que ellos ejerzan el derecho de defensa y contradicción, y pueda tener, digamos, una base sólida en la terminación de ese contrato. Pero digamos que la ley le permite terminar en estos casos la relación laboral teniendo como base la sentencia tanto de primera como de segunda instancia. Es decir, no tendría por qué pedirle autorización judicial para terminar la relación laboral, de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo, sino con base en las dos sentencias, pero en aras de garantizar el debido proceso, pues adelanta los respectivos procesos disciplinarios al interior de la empresa. Gracias, doctor. Listo, Ignacio. Bueno, entonces nos encontramos mañana a las 6 de la tarde y muy puntuales para hacer la conversación, el ejercicio, y espero mañana ya tengan leídas esas dos sentencias para que haya una buena discusión en ese sentido. Vale, doctor, gracias y buenas noches. Entonces, Gracias, profe, muy amable. Doctor, muchas gracias. nos encontramos mañana. Gracias, doctor. Feliz noche. Que esté muy Bueno, bien. feliz noche. Que esté muy bien, nos vemos mañana. Gracias. Gracias. Mañana no me vaya tan dura, más bien. Gracias, doctor. Bueno, que descansen. Buenas noches. Feliz noche. Bueno, igual Gracias. manera. Doctor, feliz noche, hasta luego. Gracias, igualmente. Que estén bien.